Saludos un día más, bienvenidos a este nuestro tiempo devocional. Cuando la tristeza invade nuestras vidas, el desánimo, la desesperanza, sea por las dificultades que atravesamos por algún problema sanitario, un problema de salud, un problema familiar o laboral, cualquiera que sea la fuente de ese problema, muchas veces nuestro gozo se desvanece y con él también nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Y muchas de las bendiciones de Dios no las podemos experimentar y los problemas nos superan y llegan de tal manera a agobiarnos que la vida se hace muy, muy difícil. Seguro que lo que te estoy diciendo no es algo que te suena raro, porque como dice el libro de Job, hemos nacido para la aflicción, es decir, forma parte de nuestra vida el ser afligidos en diversas pruebas y dificultades debido a la situación en la que vivimos como pecadores. ¿Cuál es el mejor antídoto contra esa tristeza? Bueno, el gozo del Señor, dice la palabra de Dios, es nuestra fortaleza. Cuando Pablo y Silas fueron golpeados brutalmente, injustamente, por aquellos hombres desaprensivos, echados en lo más profundo del calabozo y dejados ahí sin saber muy bien qué iba a ocurrir después, Pablo y Silas a medianoche cantaban, oraban a Dios y cantaban a Dios alabanzas. Seguro que no lo hacían por cumplir con un expediente. Lo estaban haciendo no porque era el tiempo del culto, sino porque toda su vida era culto a Dios. Y el gozo de Dios lo estaba sustentando porque ellos se sentían gozosos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. También Nehemías animó al pueblo y mandó que se animara al pueblo cuando ellos estaban sumidos en la tristeza, reconociendo sus pecados, pero viendo que estaban en restauración, ese periodo de restauración les anima y les dice que el gozo del Señor es la fortaleza, que no era el momento de estar tristes, sino un momento de regocijarse. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y también el apóstol Pablo dice que en sus pruebas él sobreabundaba de gozo. Este gozo de Dios, este deleite, esta alegría deliciosa, esta fortaleza y consuelo especial que recibimos del Señor en medio de las peores circunstancias, aún con las lágrimas en los ojos, nuestro corazón puede cantar, adorar a Dios y decir: confío en Dios. Eso es el gozo. Y es una gran fortaleza este gozo. Dice la palabra del Señor que Jesús, por el gozo que fue puesto delante de él, soportó la cruz, menospreció el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. En Getsemaní vemos a nuestro Señor Jesucristo totalmente hundido en la tristeza. Quedaos conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte, velad, estad conmigo aquí. Y Jesús en aquel Getsemaní fue confortado por aquel ángel, pero también fue seguramente ese gozo que fue puesto delante de él, le animó a seguir adelante, enfrentarse a la cruz que inmediatamente iba a sobrevenir. Así que el gozo es la clave para poder permanecer, para poder perseverar, para poder estar firme en medio de las asechanzas del enemigo, en medio de las pruebas más difíciles, en medio de los retos más grandes que enfrentamos a nivel familiar, de iglesia, personal, cualquiera que sea. Y cuando el gozo se nos es robado, se nos es quitado, entonces la obediencia se convierte en una pesada losa que cuesta tanto llevar. En vez de ser, como dice el Señor, sus mandamientos no son gravosos, de pronto nos parecen gravosos porque el gozo es ese azúcar dulce que hace que la devoción a Dios sea aún más agradable, más, deliciosa para cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor dice: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Es como ese ánimo, esa inyección de ánimo que recibimos al recordar que nosotros no vamos a ser nunca jamás vencidos por las circunstancias. Las circunstancias nunca nos van a quitar lo más importante. Ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, cualquiera que nos sobrevenga. El gozo es posible tenerlo en medio de la aflicción, es posible tenerlo en medio de la tristeza,
es posible tenerlo en medio de la desesperación o en medio de la incertidumbre o en medio de cualquier otra situación difícil, porque el gozo se basa en el Señor. El gozo del Señor. No es el gozo del placer, no es el gozo del bienestar, no es el gozo del dinero, no es el gozo de la ilusión, es el gozo del Señor. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Por eso podemos decir confiadamente estas palabras y así podemos recuperar el gozo cuando le miramos a Él. Cuando miramos nuestras circunstancias, miramos lo que pasa, hay motivos para desalentarse, para entristecerse, para desanimarse, literalmente para tirar la toalla y abandonar. Pero cuando miramos al Señor, su soberanía, su gloria, su poder, su gracia, todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos da, sus promesas maravillosas, entonces recuperamos el gozo de su presencia, el gozo que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones mediante su palabra, cuando recordamos lo que Él nos ha dicho y cuando el mismo Espíritu Santo nos anuncia de nuevo la buena noticia del Evangelio, de que Él nunca nos dejará. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es por eso que podemos guardarnos de toda avaricia, podemos defendernos de la tristeza causada por la decepción, por la tristeza causada por 1001 cosas. Pero por supuesto también la tristeza y digamos la decepción o el desaliento que nos sobreviene cuando queremos hacer la voluntad de Dios. El diablo es experto en traernos desánimos con el fin de impedir la obra, y así como en los tiempos de Nehemías, muchos fueron los adversarios que se levantaron contra el pueblo de Dios para que no se reedificara el templo y la ciudad, y el reino de Dios en aquella época, envuelto en Israel, pudiera seguir adelante. Así también el diablo tiene muchos que le sirven, aún sin saberlo o quererlo, y muchas circunstancias que pueden ser usadas para que literalmente abandonemos el culto a Dios, abandonemos la oración, abandonemos la lectura de la palabra, abandonemos el servicio al Señor, que lo hacemos o debemos hacerlo solo por Él, nunca por buscar el aplauso o reconocimiento humano, ni siquiera por necesidad o imposición, sino por amor a Él. Pero si lo hacemos por amor a Él, el gozo del Señor nos fortalecerá y nos sustentará. Será como ese amigo que nos abraza cuando estamos desilusionados. Será ese toque especial, esa palabra especial que te da de nuevo ánimo y fortaleza para seguir adelante. Y es por esto que la palabra del Señor nos insta a que nos regocijemos en el Señor. ¿Por qué dice que nos regocijemos en el Señor? Porque es en Él y únicamente en Él en quien están nuestras fuerzas. Nuestra esperanza está en sus promesas. Nuestra fortaleza está en su poder. Nosotros tenemos debilidad, pero el poder de Cristo es más que suficiente. Cristo basta para nosotros. Cristo es todo lo que necesitamos. Nuestra vida está en Él, nuestra fuerza está en Él, nuestras lágrimas Él las recoge. Por lo tanto, podemos seguir adelante sirviéndole, sabiendo que nuestro deleite está en el Señor, que Él es bueno con nosotros, que Él comprende nuestras tristezas y ha decidido venir para consolarnos, ayudarnos, fortalecernos, enseñarnos y todo lo demás, todo lo que necesitemos para superar entonces ese estado de tristeza o ese estado de decepción o de desánimo que nos haga abandonar o que nos impulse, nos tiente a abandonar la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y es por ese motivo por el que se dice aquí que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La fortaleza quiere decir el poder, la facultad para llevar a cabo una obra o para seguir llevando a cabo una obra. Y es esa fortaleza que recibe el ciclista que está a punto de desfallecer, está desanimado, pero viene su director, viene su líder de equipo y le dice: adelante, ánimo, puedes lograrlo, puedes conseguirlo. Y entonces en ese momento esa palabra le ayuda, le esfuerza para seguir adelante. Así nos trata Dios. Él siempre nos imparte el gozo de saber que Él está con nosotros y que
en medio de todas las dificultades, Él nos va a dar finalmente la victoria. No sé en qué situación te encuentras tú ahora que me estás escuchando. No sé qué retos estás afrontando, qué dolores estás padeciendo. No sé qué trance estás atravesando. No sé cuál es el desierto por donde Dios te está guiando ahora por sus propósitos para tu vida. No sé qué ministerio has dejado o estás pensando dejar a causa del desánimo. Pero seguramente te puedo decir que la mejor manera de afrontar eso es mirar al Señor, confiar en Él. Nuestra fortaleza está en Él. No la busques en ti, no la busques en otros ni tan siquiera, aunque te pueda ayudar en cierto modo buscarla en otros. Pero la fuente de toda fortaleza, la fuente de todo poder, la fuente de todo gozo y deleite, la fuente de todo consuelo, de todo ánimo, de toda alegría, está en Cristo. Somos bienaventurados por tenerle a Él. Y ese bajón en el gozo nos puede llevar y nos debe llevar más y más para acercarnos al Señor y decir: Señor, dame ese gozo, dame esa fortaleza que estoy necesitando, porque mi anhelo es aún servirte, aún llevar adelante las pruebas, las dificultades que tengas a bien enviarme. Tú le puedes decir esto a Dios, en la confianza de que Él te impartirá ese gozo. Aunque sea en una cárcel, aunque sea en la cama de un hospital, aunque sea atravesando una crisis económica en el que no tienes trabajo, atravesando una grave dificultad familiar con problemas que tienes dentro de tu propia casa, cualquiera que sea la circunstancia en la que estás pasando, en la que estemos pasando, podemos gozarnos en Dios. Él tiene total control de todas las cosas y Él está sobre todo. Él es supremo, Él es sabio, Él es todopoderoso, Él es santo. Nada malo, nada injusto, nada defectuoso puede venir de Él, porque Él es absolutamente Dios. Y por lo tanto nosotros podemos fortalecernos y gozarnos en Él. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos sonríe. Él no está enfadado con nosotros, porque ya todo eso fue resuelto en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros podemos venir y acudir a Él confiadamente y podemos celebrar, como pasó en los tiempos de Nehemías, cuando ellos no querían comer, cuando ellos no querían sino llorar, cuando ellos no querían celebrar, cuando ellos no querían gozarse, porque se sentían hundidos al ver su pecado y al ver el desastre en el que habían llevado a su propia nación, a sus propias vidas, a sus propias familias por el pecado. Pero Nehemías les dice: no es día de tristeza, es día de gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque ellos estaban en el camino de la fe, ellos estaban buscando a Dios, ellos estaban teniendo arrepentimiento para con Dios y fe, confianza en Él. Si nosotros tenemos esto, entonces podemos gozarnos en el Señor y recibir de Él toda la fortaleza que necesitamos. La fuerza del gozo la tiene Jesús y Él nos la envía. Él nos la comunica mediante su bendito Espíritu Santo, porque recuerda, el fruto del Espíritu es amor y el segundo que se menciona inmediatamente es gozo, porque ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo es la fuente de nuestro gozo. Y Cristo es entonces aquel que sin la cruz pudo ver el gozo de Dios aún en medio de toda esa situación horrible. También te puede hacer ver a ti el gozo del Señor como tu fortaleza y tu compañía y tu medicina, tu bálsamo para curar todas aquellas heridas y estrías de las pruebas. Vamos entonces a orar a Dios para pedirle que nos conceda más y más de ese gozo, que nos podamos regocijar en el Señor. Otra vez, os digo, dijo Jesús, dijo el Señor, a través de Pablo, regocijaos. Nos inclinamos delante de ti en esta mañana, Señor,
buscando ese gozo y deleite que solo tú nos puedes dar, que no se basa en qué bien nos va la vida, o cuánto dinero podemos tener, o que todo parece normal, todo parece bajo control, sino que se basa ese gozo en tu gloria, en tu soberanía, en tus promesas, en tu gracia. Ayúdanos a regocijarnos en ti y ayúdanos a superar todas las pruebas, todos los retos con esa confianza de que tú estás en medio de nosotros y con nosotros y en nosotros y nunca, nunca, nunca nos abandonarás. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo para todos. Feliz día.